Buenas tardes, mi nombre es Sara, Junguitu Medellín. Voy a hablar sobre el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Es un conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valorización pecuniaria que constituyen una universalidad de derecho, Universitas Juris. Bienes, que son los elementos en propiedad como por ejemplo inmuebles, ordenadores, maquinaria, elementos de transporte, etc. El dinero en efectivo o en banco es considerado un bien. Los derechos es una capacidad de cobro a terceras personas, como por ejemplo pueden ser las deudas de las empresas, tienen con clientes o préstamos con sus empleados o las deudas de los ayuntamientos con ciudadanos por el cobro de impuestos. ¿Qué son las obligaciones? La obligación de pagos es a tercera persona, como por ejemplo deudas con proveedores, profesionales, independientes, bancos, cosas personales, etc. Aquí vamos a hablar un poquito más sobre el patrimonio, así que aquí le puse desarrollo. Los dos elementos del patrimonio principalmente, como se conoce, es uno activo y uno pasivo. El activo es un conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero. Como por ejemplo, aquí se puede decir que este tipo de activos pueden clasificarse y a su vez en tres grandes grupos disponibles, como por ejemplo estar disponible el dinero en efectivo que haya en la caja o en los bancos. ¿Qué viene siendo el pasivo? El pasivo es un conjunto de obligaciones y cargas también susceptibles de valorización pecuniaria. Como por ejemplo del pasivos puede decir que son impuestos, hipotecas y préstamos sobre el consumo. La naturaleza jurídica. La doctrina clásica o personalista. Es un conjunto de bienes de una persona, es una emanación de la personalidad, compuesta por derechos subjetivos y o deberes jurídicos. El ejemplo de la doctrina clásica viene siendo, se puede basar en el interés propio o egoísta o egoísmo psicológico. El ejemplo de la doctrina personalista en derecho. La teoría personalista considera que los derechos reales son personales y que se basan en una relación jurídica entre el titular y el pasivo. La doctrina moderna o finalista en el patrimonio comunidad compuesta en derechos económicamente valiosos, como por ejemplo los bienes. La persona puede ser titular del patrimonio general y del patrimonio especial. Un ejemplo de la doctrina moderna o ejemplo de la teoría finalista y así, es que los patrimonios pueden pertenecer a algo y no solo a alguien. Esto significa que se puede tomar en cuenta más el interés que sirve cada persona sobre la voluntad. Aquí hay dos clasificaciones o dos ejemplos del patrimonio que viene siendo la teoría clásica y la moderna. La teoría clásica del patrimonio, también conocida como la teoría de personalidad, sostiene que el patrimonio es una emanación de la personalidad de su titular. La teoría moderna es del patrimonio de afectación, es la teoría moderna del patrimonio, y esta teoría se puede basar en la idea sobre los derechos y obligaciones no están necesariamente vinculadas a las personas. Las obligaciones reales que vienen siendo son correlativas en los derechos de aprovechamiento o de garantías de igual naturaleza. Se trata de deberes impuestos al propietario o sobre el poseedor, en concepto del dueño de las cosas afectadas. Por esos derechos reales frente al titular de los mismos, que viene siendo el usufructuario, el usuario, el habituario, dueño del predio dominante o titular de la hipoteca, prenda, ancresis o sobre los censos. La teoría general de las obligaciones reales. Las obligaciones reales impuestas del propietario por virtud del condominio en diferentes casos viene siendo el muro medianero.
zanja o seto común, y en caso en el cual los diferentes pisos de una casa pertenecen a distintas personas. En lo que se refiere a las cosas comunes como por ejemplo puede ser las entradas, los patios, los corredores, que los corredores vienen siendo como los pasillos, escaleras, sótanos, azoteas, paredes maestras, servicios de agua y drenaje. Las obligaciones reales pueden ser impuestas al propietario por virtud de la vecindad o colindancia. Las obligaciones reales impuestas al titular de los derechos de aprovechamiento o de garantía y en beneficio del propietario de la cosa objeto del gravamen. La obligación real puede definirse como una obligación dotada, a pesar de ser accesoria, de un real principal de una autonomía, que la separa en los mismos grados, el derecho real y del crédito u la obligación personal. Y poniéndose deudor como también posteriormente a los poseedores de la cosa, pero exclusivamente en razón y en la medida de la posesión de ésta, un acto positivo sin que por ello la obligación real se transforme, en ningún caso en derecho real o de crédito. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.